Ahora sí. Dios me los bendiga. Amén. Vamos en esta hermosa ocasión, vamos a comenzar el capítulo 30 de nuestra confesión de fe. Está en la página... sé que yo tengo otra versión acá. Está en la página 41, capítulo 30. Vamos a estar entrando en detalle acerca de este tema de la Cena del Señor. Nos quedan, mis amados hermanos, nos quedan 2 capítulos más por completar después de este capítulo 30. Así que ha sido una jornada de 2 años y medio de ir punto por punto de nuestra confesión de fe. Yo sé que las confesiones de fe hoy en día en muchos círculos son obsoletas y tenemos comunidades de fe completas de creyentes que no saben lo que creen. Y si usted decide afiliarse a una organización o a una denominación, una iglesia local, no importa cuál sea, si sea menonita, pentecostal, bautista, metodista, usted tiene una obligación de saber qué es lo que esa iglesia local cree. Si una iglesia local no tiene una definición o una declaración de fe, usted debe preocuparse, porque no vaya a ser que usted haya desarrollado unas convicciones bíblicas a lo largo de su caminar cristiano y llegue a un lugar donde enseñan algo totalmente contrario a lo que usted cree. Entonces, hoy hay una actitud de indiferencia donde a la gente no le importa. A mí no me importa qué creen aquí. Yo me siento bien. Ten cuidado porque puedes estar en una secta. Puedes estar en una secta. Y la gente muchas veces está en comunidades de fe porque hay un buen compañerismo, porque están buscando un sitio donde ellos puedan conocer a personas, compartir con personas, y eso es bueno y eso es importante y eso es parte de la fe cristiana, pero no lo es todo. Una unidad basada en el error no lleva muy lejos a las personas. Así que nosotros estamos agradecidos de poder compartir acerca de nuestra confesión de fe, y esta es nuestra confesión de fe, mis hermanos. No se la imponemos a ninguna otra comunidad de fe o a ningún otro creyente. Pero queremos que los creyentes que estén en esta comunidad de fe sepan qué es lo que nosotros creemos, por qué es que lo creemos y cuáles son las bases bíblicas de lo que nosotros creemos. Amén. Así que vamos a comenzar con este capítulo 30 de la Cena del Señor. Yo le voy a pedir a la hermana Nelcy que nos lleve en oración. Bendito Dios, Padre Celestial. Te damos gracias, Señor. Venimos ante ti hoy dándote las gracias, Padre, por permitirnos, Señor, estar aquí, Padre Santo, para escuchar de tu palabra, aprender más de tu palabra, Señor. Te pido, Señor, en este lapso de este estudio, Señor, que tú, Señor, abras nuestros oídos, Señor, nuestro entendimiento, Señor, para aprender más de tu palabra, mi Dios. Bendito Dios, bendice, Señor, a los hermanos que estamos aquí, Señor, y a los que no han llegado, Señor, tú sabes las razones. Bendícelos donde quiera que estén, Señor. Te pido todo esto, Señor, en el nombre de Jesús. Amén, amén. Pregunto así de manera abierta, si usted quiere contestar puede hacerlo, si se prefiere reservar su opinión lo puede hacer. ¿Cuántos aquí han estado en algún estudio bíblico o en alguna enseñanza sistemática acerca de este tema de la Cena del Señor anteriormente? ¿Tú? ¿Ok? ¿No? ¿La Cena del Señor? ¿Ok? Alex tampoco, Liz sí, ¿ok? Esto es una ordenanza bíblica que nosotros como creyentes practicamos, hermano. Solamente hay 2 ordenanzas bíblicas, lo que es el bautismo en agua y la Cena del Señor. Y no se sienta mal si usted no ha recibido una enseñanza anteriormente acerca de esto. Puede ser porque usted pues viene, ¿verdad?, de una vida fuera de la iglesia y ahora está llegando a una comunidad de fe y ahora es que está comenzando a aprender estas cosas, pero también hay casos donde algunos de ustedes vienen de otras comunidades de fe donde no enseñaban acerca de estos temas. Entonces queremos que usted se vaya de aquí, a lo mejor esto nos tome 1 o 2 clases con una buena base acerca de qué la palabra de Dios enseña acerca de la Cena del Señor, porque hay algunos malos entendidos acerca de esto, inclusive hay algunas falsas doctrinas y falsas enseñanzas acerca de este tema de la Cena del Señor. ¿Ok? Vamos al párrafo número 1.
Y este párrafo número 1 básicamente establece el fundamento de lo que nosotros llevamos a cabo como la Cena del Señor. Y dice el párrafo número 1, la Cena del Señor fue instituida por Él, refiriéndose a Cristo, la noche que fue entregado, para que se observara en sus iglesias hasta el fin del mundo, para el recuerdo perpetuo y para la manifestación del sacrificio de sí mismo en su muerte, para confirmación de la fe de los creyentes en todos los beneficios de la misma, para su alimentación espiritual y crecimiento en él, para un mayor compromiso en todas las obligaciones que le deben a él y para hacer un vínculo y una prenda de su comunión con él y entre ellos mutuamente. ¿Okay? Así que aquí este párrafo básicamente de la confesión establece cuál es el fundamento de la ordenanza bíblica de la Cena del Señor y describe básicamente diferentes elementos que forman parte de lo que nosotros debemos entender acerca de la Santa Cena. Pero vamos a los pasajes bíblicos que nos da la confesión para ir examinándolos algunos poco a poco. El primero obviamente lo tenemos en antes de Primera de Corintios 11, vamos a Mateo 26, vamos a los evangelios, que es el relato donde el Señor Jesús lleva a cabo esta cena con sus discípulos. El primero se encuentra en Mateo 26. Mateo 26. De hecho, yo prefiero que vayamos a Marcos primero. ¿Por qué? Porque Marcos, de los 4 evangelios, es el primero que se escribe. Todos los demás evangelios salen de Marcos. Marcos 14, versículos 27 al 22. Este es el primer relato histórico acerca de la Cena del Señor. Marcos capítulo 14, versículos del 17 al 22. Marcos 14, versículos 17 al 22. En el contexto de este pasaje, los versículos 12 al 16 está hablando acerca de la fiesta de la Pascua, que era la fiesta que se estaba llevando a cabo en esos momentos. Y dice ahí el versículo 17, y cuando llegó la noche, vino él con los 12, y cuando se sentaron a la mesa, mientras comían, dijo Jesús, de cierto os digo que uno de vosotros que come conmigo me va a entregar. Entonces ellos comenzaron a entristecerse y a decirle el uno por uno, ¿seré yo? Y el otro, ¿seré yo? Él respondiendo les dijo, es uno de los 12, el que moja conmigo en el plato. A la verdad el Hijo del Hombre va, según está escrito de él, mas hay de aquel hombre por quien el Hijo del Hombre es entregado. Bueno le fuera a ese hombre no haber nacido. Y mientras comían, Jesús tomó pan y bendijo y lo partió y les dio diciendo, tomad, esto es mi cuerpo. Y tomando la copa y habiendo dado gracia, les dio y bebieron de ella todos. Y les dijo, esto es mi sangre del nuevo pacto que por muchos es derramada. De cierto os digo que no beberé más del fruto de la vid hasta aquel día en que lo beba nuevo en el reino de Dios. Así que este es el primer relato histórico acerca de esta institución de la Cena del Señor. Y cuando usted lee entonces los pasajes de Mateo 26 y de Lucas 12 que están ahí en la confesión, esos pasajes le van a dar un poquito más de información, otros detalles que a lo mejor Marcos no especifica cuando escribe este capítulo 14. O este relato, acuérdense que la Biblia no fue escrita en capítulos, los capítulos se añadieron unos 14 siglos después de esta situación. Así que aquí vemos el relato histórico de la Cena del Señor como una ordenanza que Jesús mismo le da a sus discípulos. Luego entonces vamos a Primera de Corintios capítulo 11, que es el pasaje que casi siempre se utiliza, ¿verdad?, a la hora de celebrar la cena en el contexto de la iglesia local. Primera de Corintios capítulo 11, versículos 23 en adelante.
Y es bien importante que notemos el vocabulario que Pablo utiliza. ¿Lo tienen? Primera de Corintios 11, 23 al 26. Miren cómo Pablo comienza diciendo en el versículo 23. Porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado. Que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan y habiendo dado gracias, lo partió y dijo, tomad, comed, esto es mi cuerpo, que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Asimismo tomó también la copa, después de haber cenado, diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Así pues, todas las veces que comieres de este pan y bebieres esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Ahora, hay un detalle bien importante en el versículo 23. Dice, porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado. Aquí hay dos opciones. O Cristo instruyó a Pablo directamente acerca de esta ordenanza, o cuando Pablo está refiriéndose y diciendo, porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, hay una referencia a que lo que Pablo está diciendo aquí es la enseñanza que los apóstoles habían practicado y enseñado desde el principio. Recuérdense que no todo el discipulado que Pablo recibió lo recibió por mano y por revelación de Jesucristo directamente. Pablo fue instruido por los otros apóstoles del Señor también. De hecho, cuando usted lee el libro de Hechos y lee el libro de Gálatas, Pablo invirtió los primeros 3 años simplemente siendo instruido primeramente bajo Ananías y luego bajo los otros discípulos del Señor que estaban un poquito medios escépticos de si realmente el Pablo había sido salvo. Y Pablo ahora está diciendo, mira, yo recibí, lo que yo les estoy enseñando a ustedes es lo que yo recibí. O sea que hay una tradición de esta ordenanza que se está llevando a cabo. Y esta carta de Primera de Corintios es una carta que se escribe como unos 40, 50 años después de la muerte y resurrección de Jesucristo. Así que esto es una práctica que ya tiene un tiempo de llevarse practicando dentro de las comunidades de fe. No es un invento de Pablo, no es una ordenanza nueva cuando Pablo le escribe a los corintios. Esto era algo ya bien establecido en el cristianismo primitivo. ¿Alguna duda ahí en relación al párrafo número 1? Hay algunos datos que me llaman la atención de este párrafo. Dice que esta ordenanza se va a observar en sus iglesias. Y cuando habla de la palabra iglesias, la está hablando en plural. Está hablando de todo lugar donde hayan creyentes que se reúnan por medio del Evangelio de Jesucristo y que hayan creído en el mensaje del Evangelio. Ellos deben llevar a cabo esta práctica y esta ordenanza de la cena del Señor, mis hermanos. Y a lo mejor usted dice, no, pues esto es fácil de entender. Bueno, yo conozco comunidades de fe que no celebran la cena del Señor. No la llevan a cabo. Y si la llevan a cabo una vez cada 3 años o una vez cada 5 años. La Biblia no especifica cuánto tiempo debe pasar entre una celebración y la otra. Eso está abierto, pero sería inconcebible, ¿verdad?, que una iglesia profese ser una iglesia cristiana y no celebre la cena del Señor. ¿No? Y cuando el Señor menciona en los versículos que leímos, obviamente, de la manera y el vocablo que él usa, se sobreentiende que lo van a hacer continuamente. Porque él dice todas las veces que lo hagan. O sea, que es una situación que es periódica. Es correcto. Que no debe ser de una manera tan esporádica tampoco. Hay comunidades de fe que lo hacen en cada reunión dominical. Por ejemplo, cuando yo estaba en Puerto Rico, la iglesia a la cual yo pertenecía, nosotros practicábamos la ordenanza de la Santa Cena todos los domingos. Y no hay ninguna prohibición a eso. Esa es la decisión de esa iglesia local. Hay iglesias que lo hacen una vez al mes, hay otras que la hacen una vez cada 2 meses.
Eso es un asunto que la iglesia tiene la capacidad de poder decidir, ¿verdad? Es flexible en ese punto, pero lo que no debe hacerse es no llevarse a cabo. ¿Ok? No llevarse a cabo. Otra cosa que me llama la atención del párrafo es que dice que esta ordenanza se va a observar hasta el fin del mundo. O sea, hasta que Cristo venga por segunda vez, ya como juez, a instaurar, ¿verdad?, cielos nuevos y tierra nueva. Hasta ese momento, esta ordenanza se debe llevar a cabo en toda comunidad de fe que se haga llamar Iglesia del Señor. Otra cosa que me llama la atención del párrafo es que esto sirve como una confirmación de la fe de los creyentes. ¿Por qué usted cree que los escritores de la confesión catalogan la cena como una confirmación de la fe de los creyentes? ¿Alguien? Porque son los que vayan a tomar la cena del Señor, tienen que ser creyentes. Ajá, correcto. No pueden ser inconversos. Solo ese detalle lo vamos a ver más adelante. Pero sí. Miren, hay un... Ajá, Yamil. No, yo iba a decir que además cuando el Señor, hay que ver en el contexto que Él lo hace. En muchas ocasiones Él estaba dentro de un público, ¿verdad? Pero Él decide instaurar eso entre medio de solamente los íntimos. Correcto, los discípulos. Lo que Él había dicho de antemano, que lo único, al que ya está limpio, lo único que hace falta, obviamente, pues, los reconoce como creyentes, pues solamente le hacía falta pues lavarse los pies, nada. Obviamente hay un nivel de intimidad que se lleva a cabo al instaurar esto. Eso se relaciona con la intimidad que tiene un creyente con Cristo mismo. En ese mismo sentido. Hay un aspecto doble, mis hermanos. Hay un aspecto individual y hay un aspecto colectivo. Cuando yo participo de la cena del Señor individualmente, yo estoy dando un testimonio a mí mismo de que yo soy creyente en el Evangelio de Jesucristo. Pero a la misma vez estoy dándole un testimonio público y una confirmación pública a ese otro creyente que está al lado mío de que yo soy creyente en el Evangelio de Jesucristo. Por eso es que ese cristianismo individual donde yo soy creyente pero no pertenezco a una comunidad de fe, no es bíblico, hermanos. Porque ¿cómo tú confirmas tu fe con otras personas si no perteneces a una comunidad de fe? Tú mismo no te puedes autoinducir la Santa Cena o la Cena del Señor. La Santa Cena en todo momento, hermanos, por lo menos en el contexto bíblico, siempre se llevó a cabo donde había un grupo de creyentes. Así fueran 3 creyentes, 5, 10, 15, siempre tenía que ser en comunidad. Alguien más tiene que estar al lado mío confirmando mi profesión de fe. Que yo creo que esa es una de las razones por las cuales muchas comunidades de fe no practican la cena del Señor. Porque los pastores ni los creyentes ni las personas que están ahí pueden testificar si este o esta es creyente. ¿Me entiendes? Entonces, para no caer entonces en el juicio que vemos en 1 Corintios capítulo 11, pues prefieren no dar la cena, porque como no pueden confirmar la fe de nadie, ni nadie puede estar seguro de si es creyente o no, pues prefieren no darla. Prefieren no darla. Así que ese dato es bien importante. La cena es una confirmación de la fe de los creyentes en todos los beneficios de la misma. O sea, nosotros por medio de la fe hemos obtenido justificación, hemos obtenido redención, hemos obtenido adopción, hemos obtenido santificación. O sea, hay un sinnúmero de beneficios espirituales que nosotros hemos recibido por medio de la fe. Y el fruto de esta confirmación de la fe, dice también el párrafo, que para la alimentación espiritual y crecimiento en él, refiriéndose al Señor. Cada vez que nosotros como comunidad de fe nos congregamos juntos a participar de la cena del Señor, nosotros, hermanos, de una manera u otra, no es que los elementos tienen poderes de crecimiento espiritual, pero yo estoy juntamente con este hermano y con esta hermana en la fe, yo estoy juntos en estos momentos participando de esta ordenanza bíblica y eso alimenta mi vida espiritual. Eso fortalece mi vida espiritual porque yo sé que aquí hay creyentes también al lado mío que también son seres pecadores como yo, pero por medio del Evangelio ahora podemos participar de esta cena juntos.
un problema. ¿Ah? Que eso es un problema para las iglesias que no toman la cena del Señor, porque entonces le privan los que son creyentes. Es Le correcto. privan todos esos beneficios. Correcto. Bien. Bien. Dice también el párrafo que esto sirve también para un mayor compromiso en todas las obligaciones que le deben a él. O sea, cuando nosotros celebramos la Santa Cena, hermano, nosotros estamos haciendo un compromiso público unos con otros. De que vamos a ser fieles al Evangelio de Jesucristo y vamos a ser fieles unos a otros en la medida, ¿verdad?, en que el Señor nos permita poder edificarnos mutuamente por medio de los medios de gracia que Dios le ha dado a la iglesia. Pero ahora vamos al párrafo número 2, que es el más controversial de todos. Y aquí yo tengo una serie de notas y observaciones que quiero compartir con ustedes. ¿Por qué? Porque hay un grupo mayoritario dentro de la sombrilla, ¿verdad?, de lo que se llama el cristianismo, que es el catolicismo romano. Y el catolicismo romano tiene toda una doctrina acerca de la Cena del Señor. Tienen todo un sistema de enseñanza acerca de esto y nosotros queremos ver a la luz de la Escritura qué es lo que realmente la palabra de Dios enseña. Porque aquí muchos de ustedes iban a misa. No todos, pero algunos de ustedes participaban de la misa de una manera u otra. Y usted no entendía porque como se la daban en latín, usted no entendía qué era lo que estaba pasando. Usted simplemente iba ahí como un robot a participar de la misa y sin entender qué era lo que estaba pasando. Bueno, esta parte de la confesión, hermano, es bien importante porque aquí los bautistas están haciendo una separación bien marcada, no solamente del catolicismo romano, sino de algunas otras iglesias que se rompieron con el catolicismo romano, pero seguían practicando la Santa Cena de la misma manera. Como es la iglesia anglicana, la iglesia luterana, la iglesia episcopal. Ellos practican la cena casi idéntica con el mismo significado que la iglesia católica. Pero eran iglesias que decían no tener nada que ver con el catolicismo romano. Vamos a ver el párrafo número 2. Dice, en esta ordenanza, Cristo no es ofrecido a su Padre, ni se hace en absoluto ningún verdadero sacrificio para la remisión del pecado, ni de los vivos, ni de los muertos, sino que solamente es un memorial de aquel único ofrecimiento de sí mismo y por sí mismo en la cruz, una sola vez para siempre, y una ofrenda espiritual de toda la alabanza posible a Dios por Él mismo. Así que el sacrificio papal de la misa, como ellos la llaman, es sumamente abominable e injurioso para con el sacrificio mismo de Cristo, la única propiciación por todos los pecados de los elegidos. Usted y yo podemos leer esto ahora y no tener que preocuparnos porque allá afuera haya una turba de católicos queriéndonos prender fuego. Pero cuando esto se escribió, esto era una declaración de guerra. Muchos creyentes fueron quemados y torturados por enseñar y predicar esto abiertamente, mis hermanos. Así que esto tiene implicaciones bien fuertes para la vida de una persona que decide abandonar ese sistema de la misa y ahora reconoce lo que la palabra de Dios enseña acerca de esto. Yo le voy a dar algunas notas de lo que el Concilio de Trento, que es el concilio que la Iglesia Católica llevó a cabo en el siglo XV para contrarrestar los postulados de la Reforma Protestante. Miren lo que ellos establecieron como un decreto. ¿Usted sabe lo que es un decreto? O sea, es una ley que se firma. Bueno, pues como la Iglesia Católica tenía una influencia política en muchos estados y en muchos países, ellos llevaron a cabo el Concilio de Trento y en el Concilio de Trento ellos emitieron unos decretos acerca de este tema de la Cena del Señor. En el párrafo que nosotros leímos dice claramente que esta ordenanza no es un sacrificio para la remisión de pecados. No es tampoco volver a sacrificar a Cristo nuevamente, sino que es una ofrenda hecha una sola vez para siempre. Eso lo vamos a ver luego en el libro de los Hebreos. Pero miren lo que la Iglesia Católica enseña hasta el día de hoy. Ellos no han cambiado ni han eliminado este decreto que ellos hicieron en el Concilio de Trento. Miren lo que dice.
Si alguien niega que en el sacramento de la Santísima Eucaristía, la Eucaristía es la cena del Señor, si alguien niega que en el sacramento de la Santísima Eucaristía están presentes verdadera, real y sustancialmente el cuerpo y la sangre y la divinidad de nuestro Señor Jesucristo y consecuentemente Cristo mismo, sino que dice que es solo un símbolo, figura o fuerza, el tal sea anatema. Y cuando un católico decía el tal sea anatema o el tal sea maldito, no es simplemente una expresión verbal. Es una expresión de consígamelos a todos porque los vamos a matar. O sea, esto no era simplemente una expresión por decirla, no, esto tenía consecuencias físicas. No, exacto, esto tenía consecuencias. Una persona que fuera encontrada diciendo o afirmando que la cena del Señor no es literalmente el cuerpo de Cristo y que no es una ofrenda sacrificial y propiciatoria cuando se lleva a cabo, para la Iglesia Católica esa persona era digna de muerte. Correcto, a los herejes se les quemaba. ¿Okay? Miren lo que sigue diciendo el Concilio de Trento en el canon número 3. Si alguien niega que en el venerable sacramento de la Eucaristía el Cristo integral está contenido bajo cada forma y bajo cada parte de cada forma cuando se divide, sea anatema. Canon número 3. Canon número 4. Si alguien dice que en la misa no se ofrece un verdadero y real sacrificio a Dios, o que ofrecerla no es más que darnos a Cristo para que lo comamos, el tal sea anatema. Canon número 5. Si alguien dice que el sacrificio de la misa no es más que sacrificio de alabanza y acción de gracias, o que es una simple conmemoración del sacrificio consumado en la cruz, pero que no es propiciatoria, es decir, para obtener o reobtener su favor o para apaciguar su ira, o que beneficia solo al que lo recibe. Ese dato es muy importante porque hay misas que se hacen por los muertos, que no debe ofrecerse por los vivos y los muertos, por los pecados, castigos, satisfacciones y otras necesidades, el tal sea anatema. ¿Por qué? Porque en la Eucaristía católica ellos habían desarrollado todo tipo de misas. Misas para los vivos y misas para los muertos. Y si tú tenías un familiar que murió antes de poder participar de la misa o antes de participar de la confesión auricular, que es cuando la persona va y se confiesa con el sacerdote, como sus pecados no han sido perdonados, porque el cura es el que tiene el poder para perdonarlo, y la participación de la Eucaristía es el que confirma que esa persona ha obtenido gracia salvadora. Si esa persona muere sin haber participado de esos dos elementos, pues para el católico, ¿verdad? El dogma católico, esa persona está en el purgatorio. Por ende, hay que entonces celebrarle una misa para poder sacarlo del purgatorio y que pueda entonces entrar al reino de los cielos. Pero ahí hay otro elemento, hablando del purgatorio. No solamente era meramente por decir que ellos creían en ese tiempo en eso nada más, es que les tocaba el bolsillo también. Porque no eran gratis. Como había las indulgencias, si tú propagas este mensaje, entonces se les va a ver obviamente la economía de la Iglesia Católica. Claro. Sí, porque estas misas a los muertos y privadas no eran gratis. Claro. Tenías que aflojar un poquito de lanita al sacerdote o al cura para que la llevara a cabo. ¿Ok? ¿Alguna duda o pregunta hasta ahí? Rubén, tienes cara de que tienes pregunta, ¿no? No estás espantado. ¿Ah? Es como en el Antiguo Testamento, cuando Dios les dio la ordenanza de poner la sangre alrededor de las puertas para que pase el ángel de la muerte. Ajá. Entonces instituyó la Pascua como para recordar lo que Dios hizo por ellos. Correcto. La libertad de Yeah. Y eso era como recordación. Es correcto, era un recuerdo. Es como la cena del Señor también. Es un memorial. Es para conmemorar
En este caso, obviamente, Cristo como nuestra Pascua, como ese sacrificio suficiente y final para que nosotros conmemoremos la muerte, ¿verdad?, de nuestro Señor Jesucristo. Pero en el dogma católico, los elementos se convierten literalmente en el cuerpo y en la sangre de Jesucristo. Y luego vamos a hablar un poco acerca de la ceremonia en sí, cómo es que se lleva a cabo y por qué es que la llevan a cabo. Y la palabra de Dios tiene algo que decir en contra de esas prácticas. ¿Ok? Así que el sacrificio de Cristo, mis hermanos, de acuerdo a la palabra del Señor, miren lo que dice Hebreos capítulo 9, versículos 24 al 28. Hebreos capítulo 9, 24 al 28. Hebreos 9, 24 al 28 dice: porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano, figura del verdadero, sino en el cielo mismo, para presentarse ahora por nosotros ante Dios, y no para ofrecerse muchas veces, como entra el sumo sacerdote en el lugar santísimo cada año con sangre ajena. De otra manera, le hubiera sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo, pero ahora, en la consumación de los siglos, se presentó una vez para siempre por el sacrificio de sí mismo para quitar de en medio el pecado. Y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio, así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvar a los que le esperan. Así que en el Antiguo Testamento teníamos este sistema de sacrificios que lo que quería era instruir al pueblo a la necesidad de un sacrificio total y perfecto para que no se siguieran llevando a cabo estos sacrificios, ¿verdad?, que se habían instituido en el Antiguo Testamento. Con Cristo, hermanos, ya no hay más necesidad de sumo sacerdote. Con Cristo ya no hay más necesidad de un sacrificio al año, porque el sacrificio de Él fue total y suficiente. Era un sacrificio perfecto. Los sacerdotes eran imperfectos. Ellos tenían que también presentar sacrificios por sus propios pecados. Cristo, hermanos, no tenía que presentar sacrificios por sus propios pecados. Él llevó en sí los pecados de los hombres. Pero lo que hace la misa y lo que hace la Iglesia Católica es una abominación a Dios, mis hermanos. Es una abominación al sacrificio de Cristo. Ellos lo ven como un acto muy religioso, muy bonito, muy espiritual. Es un acto abominable, porque es básicamente despreciar el sacrificio perfecto y suficiente de Cristo en la cruz, al todos los domingos tener que volver nuevamente a sacrificar de una manera a través de esta ceremonia a Cristo nuevamente para que el creyente pueda nuevamente obtener perdón por sus pecados. Por eso es que el catolicismo romano triunfa en su salvación por obra, porque tú participas de la misa el domingo, tus pecados recibes gracia salvadora, ¿verdad? Tus pecados son perdonados. De lunes a sábado vuelves a embarrar tu vida de pecados, ¿ok? Entonces tienes que nuevamente el domingo volver a participar de la misa para entonces volver a obtener remisión por los pecados. Empatar el partido. Empatar el partido, es correcto. Y entonces ahí vienen de nuevo, porque ¿qué pasa si alguien se muere entre domingo y domingo? Y ahí viene la oración por los muertos. Es correcto. Y es que entonces surgen las misas, ¿verdad? Por los muertos, los novenarios y todos estos inventos que hace el hombre. ¿Algún comentario? ¿Alguien que quiera comentar sus historias de catolicismo? No le dé vergüenza, no se preocupe. No, Yo le edito. obviamente, en el caso mío, obviamente eso fue lo que yo recibí de mis papás. Bien. Porque mis papás no eran católicos de boca, como mucha gente que dice ser católico y van solamente los viernes santos. No, en mi casa se rezaba religiosamente a las 7 de la noche el rosario. Eso no. Mira que nosotros a veces decimos que aparezca alguien de visita para que papi no nos... No. Eso no
no nos despertaba nadie. Yeah. Excepto una vez que le cayó una miseria a todo el mundo y ya mi papá, pues como no pudo controlar la cosa, nos mandó a todos a comer. En mi casa había un altar donde mi mamá tenía toda clase de supuestos santos. Ellos eran de los que sacaban la estatua de la Virgen a pasear todas las calles de Naguabo, después en Cataño las dejaban en las casas, las famosas sí, como unas cosas. O sea, nos incluyeron en eso. Yeah. Por lo menos en mi caso, que me tocaba lavar los santos, porque cada cierto tiempo mi madre decía, cógelo y los baña. Ay. A mí me tocó hacer todo eso. Ajá. Me bautizaron, me confirmaron, bueno, cuánta cosa lo hizo. Y la primera comunión, que eso es algo, Sí. sí, que no podía faltar. Ok. En mi experiencia, yo empecé a cogerle como cosa a todos esos ritos. Yo decía, pero ven acá, esto es lo mismo, esto como que no tiene sabor. Y cuando entré en mi edad más o menos de 14, 15 años, empecé como a decirle a mi mamá, yo no quiero ir a nada de eso. Yo no quiero, y no tenía edad, era menor, tenía que explicarlo. Pero ahora yo entiendo que ya el Espíritu Santo de Dios estaba haciendo una obra en mi vida. Y empecé a rechazar esas cosas, empecé a dejar de ir a la iglesia católica. Hay un Nuevo Testamento en mis manos que me lo regaló la jefa de personal donde yo hice mi práctica de secretarial. Y no le hacía caso porque siempre decían también que la Biblia, que leía la Biblia, ojo. O sea, que eso le tocaba a los curas para yo interpretar. Sí. Pero, como a mí me gustaba siempre leer, empecé a leer ese Nuevo Testamento. Y con lo que el Señor me quiso alumbrar, me fui dando cuenta que todo lo que me habían enseñado en la Iglesia Católica no estaba ahí. Yo pensaba encontrar eso paso por paso ahí, en el Nuevo Testamento. Y por ahí fue que el Señor empezó a hacer esa obra en mi vida. Y ahí, entonces, el Señor empezó a tratar hasta que me convenció de pecado y de juicio. Y empezamos, muchos de nosotros, cuando digo nosotros, mi hermano, a entender, mi hermana, que ese no era el camino correcto. Yeah. ¿Okay? Así es que cuando se habla de catolicismo, pues me acuerdo bastante de muchas cosas. Y ella me preguntaba, mami, pero de lo de Rosario, ¿qué era lo que hacía? Le digo, bueno, te voy a decir de lo que me acuerdo. Inclusive yo tengo un cuñado que está segura y él hacía los rosarios con sacrificio, mire, arrodillado y así. Y así iba él guiando el rosario. No, contando las bolitas. Sí, contando las bolitas. Porque él también, y todavía lo hacen. Esta familia no ha salido. Mientras más bolitas, mejor el rosario. Ellos todavía tienen esas prácticas. O sea, yo venía de esas prácticas. Era donde se practicaba. Correcto. Sí mismo es. Miren lo que dice Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 18. Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 18. Esto que yo le estoy dando, mis hermanos, son herramientas apologéticas que usted necesita tener para cuando usted tenga conversaciones con católicos, usted no simplemente le diga, pues sí, porque eso es lo que me enseñó mi pastor. No haga eso. Abra la Biblia. Y si puede, abra la Biblia que ellos tengan. Esa grande, la grande esa que tienen, tan pronto tú entras por la puerta, que la tienen ahí en una mesita, esa misma. Llévalos a que busquen los pasajes bíblicos para que puedan ver la importancia de lo que la palabra de Dios enseña. Primera de Pedro 3:18 dice, porque también Cristo padeció una vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en espíritu. Así que este dato es muy importante, mis hermanos, porque la misa católica va en contra del sacrificio suficiente de Cristo. ¿Ok? Y luego vamos a hablar un poco acerca de la transubstanciación, que es lo que realmente enseña esta doctrina. ¿Ok? Párrafo número 3. Párrafo número 3. Dice, el Señor Jesús en esta ordenanza ha designado a sus ministros para que oren y bendigan los elementos del pan y del vino y para que los aparten así del uso común para el uso sagrado, que tomen y partan el pan y tomen la copa y participando también ellos mismos den ambos a los participantes. Aquí hay un debate que todavía se sostiene hasta el día de hoy, en el sentido de que quiénes son las personas que están autorizadas bíblicamente
a llevar a cabo esta ordenanza del Señor. Y hay algunos que se van un poquito por el extremo liberal y enseñan que cualquier persona puede llevar a cabo esta ordenanza bíblica, ¿verdad? Hay otros que se van a un extremo entonces muy conservador izquierdista y entonces enseñan que no, que solamente aquellos ministros ordenados que tienen credenciales son los únicos que pueden llevar a cabo esta ordenanza. Yo no estoy ni en el uno ni en el otro. Pero, de acuerdo al párrafo número 1 que nosotros leímos, dice que esta ordenanza se debe llevar a cabo ¿dónde? En las iglesias, ¿verdad? Y las iglesias están constituidas y tienen un ¿qué? Tienen un gobierno, ¿verdad? Un gobierno de ancianos, un gobierno de diáconos, que son los únicos dos oficios que nosotros encontramos en 1 de Timoteo capítulo 3. Hay otras áreas de servicio, pero los únicos dos oficios para ocuparse dentro de una iglesia local es el anciano y el diácono. ¿Ok? No hay apóstoles como tenemos hoy en día. Eso son otras cosas que no tienen nada que ver con el cristianismo bíblico y ortodoxo. Pero si hay una comunidad de fe y esa comunidad de fe está siendo guiada por 1 o 2 o 3 pastores o tiene 2 pastores y 2 diáconos, pues entonces si ese es el grupo de hermanos que son los que están ayudando y liderando a la iglesia, pues entonces la iglesia se debe poner de acuerdo a ver quién entonces va a administrar esa cena o esta ordenanza cuando ellos se reúnan públicamente, ¿me entiendes? Y puede haber una decisión donde a lo mejor, por ejemplo, aquí en esta iglesia local en este momento solamente hay un pastor, este servidor. Por el momento no tenemos diáconos establecidos, ¿verdad? Y no tenemos otros ancianos. Pero cuando nosotros celebramos la cena, nosotros tenemos unos 2 o 3 hermanos que nos ayudan a poder repartir, ¿verdad?, los elementos a los demás hermanos en la fe. Pero tienen que ser personas, así sea la decisión de la iglesia o el pastor designe a unas personas a poder repartir los elementos, tienen que ser personas que la iglesia reconozca como creyentes. ¿Me entiendes? O sea, una iglesia no puede permitir que inconversos sean los que administren la cena del Señor. O personas que no tengan un testimonio claro, que sean de escarnio al evangelio y a la iglesia local, no puede permitir que esas personas sean las que administren la cena, porque en la cena del Señor hay muchas cosas que nosotros estamos conmemorando como parte de esta ordenanza. Así que este párrafo básicamente designa que en la reunión de la iglesia debe haber alguien o algunos que sean los que administren la cena a los demás, pero ellos también deben participar de ella. ¿Ok? Es lo que básicamente está diciendo el párrafo. Por eso en 1 de Corintios capítulo 11 vemos a Pablo diciendo: de la misma manera que yo recibí del Señor, os digo. Pablo fue el que le enseñó a esta iglesia en Corintio acerca de esta ordenanza bíblica. Y cuando Pablo se fue, él estableció ¿qué? Él estableció ancianos en esta congregación para que los ancianos entonces continuaran haciendo y practicando la ordenanza de acuerdo a lo que habían aprendido por parte del apóstol Pablo. ¿Ok? Y esa es la manera en que toda iglesia local debe llevar a cabo esta ordenanza. En aquella época no habían credenciales, mis hermanos. ¿Ok? Esto es un asunto de credenciales, de asuntos denominacionales. Una iglesia local que reconoce que hay un hombre que ha sido llamado por Dios, tiene los requisitos bíblicos y esa iglesia local puede confirmar y está de acuerdo en que esa persona sea el pastor de esa comunidad de fe, ese pastor tiene la autoridad bíblica para poder llevar a cabo esta ordenanza de parte del Señor. ¿Ok? Pero eso es lo que básicamente enseña el párrafo número 3, que la iglesia debe tener ya sea un pastor, unos diáconos, unas personas reconocidas dentro de la comunidad de fe para que puedan llevar a cabo esta ordenanza del Señor. Párrafo número 4. El negar la copa al pueblo. El negar la copa al pueblo, mis hermanos. El adorar los elementos. El elevarlos o llevarlos de un lugar a otro para adorarlos. El guardarlos para cualquier pretendido uso religioso es contrario a la naturaleza de esta ordenanza y la institución de Cristo.
Bueno, esto es un ataque directo contra el sistema católico, mis hermanos, ¿ok? Esto es un ataque directo contra el sistema católico. En la primera parte dice el negar la copa al pueblo. Habían iglesias o habían templos católicos donde los líderes de esa parroquia determinaban quién podía y quién no podía participar de la cena, o de la misa, perdón. Ellos determinaban quiénes podían y quiénes no podían. Y hermanos, si una persona es creyente, ¿verdad? Nadie debe prohibirle el participar de la cena del Señor. A menos, ¿verdad?, que hayan casos de pecados graves, de pecados públicos, casos donde hay disciplina bíblica, donde hay excomunión de la iglesia local. Esos son otros temas que los vamos a tratar más adelante. Pero a un creyente que está caminando fiel en el evangelio, ninguna iglesia local tiene la autorización para negarle la cena del Señor. Debe tener razones de peso para poder negarle la cena del Señor a un creyente. ¿Ok? Pero ¿qué más dice? Dice el adorar los elementos, el elevarlos o llevarlos de un lugar a otro para adorarlos. Aquellos que eran católicos no me van a dejar mentir que qué era lo que hacía el sacerdote o el cura cuando iba a repartir la Eucaristía. Recogía los panes, ¿verdad? En un sitio, el pan o lo que sea, los levantaba, ¿me entiende? Y iba caminando como si estuviera cargando, ¿me entiende? Un ídolo. Y ahí todo el mundo mirando, ¿me entiende? El pan. Y lo mismo hacía nuevamente con el vino, ¿me entiende? Iban ahí cargando el vino y todo el mundo así bien consagradito, así bien espiritual. ¿Se acuerdan de sus tiempos, verdad? En ningún lugar en la Escritura usted va a encontrar que los elementos se deban tratar de esa manera. Porque al hacerlo le estamos adorando, dándole poderes espirituales a elementos físicos, mis hermanos. El poder no está en el pan, no está en el vino. El poder está en la obra que Cristo hizo en la cruz. O a veces dice también que para guardarlos para cualquier pretendido uso religioso, consagran ciertos panes y ciertos vinos, o no, este pan y este vino se va a guardar y se va a preservar para utilizarlo para qué sé yo, cuando tengamos tal actividad, o por ejemplo, ¿sabe que en muchos de nuestros pueblos hacen las famosas procesiones? Ellos tienen unos panes especiales y un vino especial para ese día y lo consagran. Nada de eso tiene sustento bíblico, mis hermanos. Nada de eso puede ser encontrado en las Escrituras. Es un dogma de hombres, es un mandamiento de hombres, es un rito establecido por los hombres. Y cuando los hermanos bautistas hicieron este párrafo y este capítulo, ellos estaban levantando la bandera de guerra pública contra un sistema que perseguía a todos aquellos que no practicaban su fe de la misma manera que el catolicismo había enseñado por casi 1000 años. Esto fue un dominio de casi 1000 años hasta la Reforma Protestante, donde ellos obtuvieron control absoluto de la mente de las personas. Solamente aquellos que se daban a estudiar las Escrituras y conocían los idiomas del griego, hebreo y el latín, pudieron llegar a entender estas cosas no están aquí en la Escritura. Pasó con Agustín, pasó con Juan Wycliffe, pasó con John Hus, pasó con Martín Lutero, pasó con todos. ¿Ok? Párrafo número 5. Dice, los elementos externos de esta ordenanza, debidamente separados para el uso ordenado por Cristo, tienen tal relación con el crucificado que en un sentido verdadero, aunque en términos figurativos, se llaman a veces por el nombre de las cosas que representan, a saber, el cuerpo y la sangre de Cristo. No obstante, en sustancia y en naturaleza, esos elementos siguen siendo verdadera y solamente pan y vino como eran antes. Aquí entonces la Iglesia Católica ha desarrollado lo que se conoce como la doctrina de la transubstanciación, donde en el momento en que el Padre está en esos momentos, ese pan y ese vino están literalmente convirtiéndose en el cuerpo de Cristo y la sangre de Cristo. ¿De qué tú te ríes?
Así, ¿verdad? Pude ser auxiliar de cura. Pude ser monaguillo. Católico de closet. Católico de closet. La confesión establece, mis hermanos, que el pan sigue siendo pan y el vino sigue siendo vino. No se convierte literalmente en el cuerpo y la sangre de Cristo. ¿Ok? Y ahí está la referencia, 1 Corintios 11, 26 al 28, Mateo capítulo 26, 29. El mismo Cristo dijo, haced esto en memoria de mí. No les dijo, cada vez que usted participe de esto, usted se está comiendo mi carne y mi sangre literalmente. Es un memorial, es una conmemoración de lo que Cristo estaba a punto de hacer en el nuevo pacto. ¿Ok? Párrafo número 6. Esa doctrina, me gusta esa expresión, esa doctrina que sostiene un cambio de sustancia del pan y del vino en la sustancia del cuerpo y la sangre de Cristo, llamada comúnmente transustanciación, por la consagración de un sacerdote o de algún otro modo, es repugnante no solo a la Escritura, sino también al sentido común y a la razón. O sea, hay que ser bien ciego intencionalmente para tú creer de que eso literalmente se está convirtiendo en el cuerpo y en la sangre de Cristo, literalmente. Sigue siendo pan y sigue siendo vino. Dice que echa abajo la naturaleza de la ordenanza y ha sido y es la causa de muchísimas supersticiones y además de crasas idolatrías. Dígame un mito que por lo general yo escuché alguno, pero había mitos de cuando las personas participaban del pan, si pasaba algo con el pan dentro de sus bocas, eso significaba algo, ¿verdad? No sé si ustedes han escuchado de que si el pan se te queda pegado en el paladar de arriba, ¿verdad? ¿Alguno de ustedes escuchó de eso? No podían masticarlo, para que se le deshaciera en él. Ajá, no podían masticarlo, tenías que dejar que se te derritiera, ¿verdad? Esos son mitos y supersticiones, ¿me entiendes? No tiene ningún tipo no las vas a encontrar en las escrituras. Y usted ahí, todo preocupado ahí, esperando que se le derrita en el paladar, porque si la muerde un poquito, ay, olvídese. El juicio de Dios va a caer sobre su vida por haber participado equivocadamente de la cena del Señor. Esta práctica antibíblica de la transubstanciación ha dado a la luz muchos mitos y muchas supersticiones. ¿Ok? Por ejemplo, cuando el cura está cargando el vino, tiene que ir con un cuidado increíble porque si se le vira un poco, como le pasó a Martín Lutero en su primera misa. Hay un relato biográfico de la historia de Martín Lutero que en su primera misa la copa le hacía así, le temblaba toda. Y él estaba todo asustado, ¿me entiendes? Porque todo el mundo lo estaba viendo y los curas y los sacerdotes lo estaban mirando a ver qué era lo que iba a pasar. Una superstición que si una gota de esas cae fuera de la copa, ya entonces no se puede llevar a cabo la ordenanza de la Santa Cena. Toda creencia, toda práctica que no salga de las Escrituras es un mito, es una superstición. Y a nosotros los pecadores no regenerados nos encantaban las supersticiones y los mitos. Nos encantaban. Hay gente que tomaba el pan y decía, mira, tiene la forma de la Virgen María, mírala, mírala. Todo tipo de supersticiones. Cuando miraban la copita, decían, ay, como que veo los ojos de Jesús mirándome. Todo tipo de mitos y supersticiones que la gente desarrolla con esta práctica. ¿Ok? Tenía aquí algunas cositas que quería compartirle de párrafo número 6. Ok. Dice, esta falsa doctrina afirma que el pan y el vino, hablando de la transubstanciación, mediante la consagración, realmente se vuelven físicamente el cuerpo y la sangre físicos de Cristo. La transubstanciación es el nombre que le da Reinhold Seeberg, un historiador de la iglesia.
Y él comenta que esta fue la adopción oficial de la Iglesia Católica acerca de esta doctrina. Esta doctrina, así elaborada por los teólogos, fue exaltada a la posición de dogma establecido por el Papa Inocente III en el Quinto Concilio de Letrán en el año 1215, después de Cristo. O sea, unos 1200 años después de la resurrección de Cristo. Ellos instituyeron esto como un dogma, ¿ok? Lo que se conoce como la transubstanciación. O sea, antes de esa fecha, la Iglesia Católica sostenía otra posición, pero en el 1215 ellos establecieron como un dogma el que la transubstanciación es lo que sucede en la repartición de los elementos. El cuerpo y la sangre están verdaderamente contenidos en el sacramento del altar bajo las formas de pan y vino. El pan transubstanciado en el cuerpo y el vino en la sangre mediante el poder divino. Y este sacramento nadie lo puede administrar en ningún caso excepto un sacerdote que haya sido propiamente ordenado. La palabra transubstanciación y la idea que comunica constituyen el dogma oficial y por ende infalible de la Iglesia Católica Romana. La confesión afirma que esta doctrina es repugnante y es contraria a lo que las Escrituras enseñan y a lo que la razón confirma. ¿Y por qué es repugnante esta doctrina? Bueno, porque la Escritura no permite que la frase "esto es mi cuerpo" se tome literalmente, sino que requiere que se tome figuradamente. La interpretación literal contradice las circunstancias históricas en que esta frase se dijo originalmente. El teólogo A. Hodge dice: por otra parte, cuando nuestro Señor dijo esto y les dio a comer el pan, Él estaba sentado con su carne entera y sana, comiendo y bebiendo con ellos. O sea, si nosotros tomamos literalmente las palabras de Cristo, este es mi cuerpo y esta es mi sangre, bueno, pues entonces eso significaría que Él se sacó, ¿verdad?, unos pedazos de Él para poderse dar a los discípulos. Los discípulos entendieron que esto era una simbología, que era simplemente un acto simbólico de lo que significaba esta ordenanza de la Cena del Señor. Por ejemplo, en Juan capítulo 6, ¿se acuerdan cuando Cristo había multiplicado los panes y los peces? Que después una multitud le seguía. Y Cristo empezó a predicar y dice: el que no come mi carne y mi sangre no puede ser mi discípulo. Nosotros no interpretamos eso literalmente, ¿verdad? Cristo no le está diciendo a la multitud: ustedes tienen que convertirse ahora en unos carnívoros. Y unos caníbales para que entonces empiecen a morder mi carne y a beber mi sangre para que entonces puedan ser mis discípulos. No. La referencia, el que no come mi carne y bebe mi sangre, está hablando de la vida de obediencia y de sacrificio que un creyente tiene que llevar a cabo al ser seguidor y discípulo de Cristo. Nosotros no tomamos ese pasaje y lo interpretamos literalmente. Es un lenguaje figurado. La Biblia está llena de expresiones figuradas que tienen una enseñanza bíblica espiritual. ¿Ok? Párrafo número 7. Los que reciben dignamente esta ordenanza, participando externamente de los elementos visibles, también participan interiormente por la fe de una manera real y verdadera, aunque no carnal ni corporal, sino alimentándose espiritualmente de Cristo crucificado y recibiendo todos los beneficios de su muerte. Esto lo vimos en el párrafo número 1. El cuerpo y la sangre de Cristo no están entonces ni carnal ni corporal, sino espiritualmente presentes en aquella ordenanza a la fe de los creyentes, tanto como los elementos mismos lo están para sus sentidos corporales. ¿Ok? Así que aquí está hablando de que aquellos que participamos de la cena dignamente, y ahí nos vamos a detener un poco porque en Primera de Corintios usted escucha hablar de aquellos que participan de la cena indignamente, ¿verdad? Y hay un poco de confusión en este sentido de lo que se refiere a participar de la cena del Señor indignamente. Pero aquellos que recibimos de la cena del Señor dignamente, estamos participando de
como dice aquí la confesión, participando interiormente por la fe de una manera real y verdadera, aunque no carnal ni corporal, sino alimentándose espiritualmente de Cristo crucificado y recibiendo todos los beneficios de su muerte. ¿Qué significa esto? Que cuando yo estoy participando de la cena del Señor, yo estoy en esos momentos reflexionando y meditando acerca de la obra que Cristo hizo en la cruz por mí y los beneficios que yo recibo a raíz de ese sacrificio. Por eso nosotros tenemos un tiempo cuando estamos participando de la cena para que nosotros meditemos y reflexionemos en lo que Dios ha hecho individualmente en cada una de nuestras vidas. Eso es lo que nos hace, eso es lo que nos permite participar de la cena de una manera digna. A nosotros entonces ver hacia la cruz y ver la obra que Cristo hizo en la cruz a favor de nosotros, y a nosotros haber creído por fe en el sacrificio de Cristo, recibimos y meditamos en los beneficios espirituales que hemos recibido de su sacrificio. ¿Ok? Quiero leerles algo aquí que dice el comentario bíblico de Sam Waldron en relación a esto. ¿Dónde es que está? ¿Ah? Sí, es en el comentario, es en la página 510 en adelante. Y el párrafo número 8, que es donde vamos a concluir, habla acerca de un grupo de personas que no debe participar de la cena. ¿Ok? Hay un grupo de personas que no debe participar de la cena. Dice el párrafo número 8, todos los ignorantes e impíos, no siendo aptos para gozar de la comunión con Cristo, son por tanto indignos de la mesa del Señor, y mientras permanezcan como tales, no pueden, sin pecar grandemente contra Él, participar de estos sagrados misterios o ser admitidos a ellos. Además, quien quiera que los reciba indignamente es culpable del cuerpo y de la sangre del Señor, pues come y bebe juicio para sí. Y esto hay que entenderlo correctamente, mis hermanos, porque lamentablemente, por una enseñanza equivocada, hay creyentes que no participan de la cena porque a lo mejor tienen situaciones complicadas en su vida, que no necesariamente estamos hablando de pecados graves y públicos o escandalosos en su vida. Simplemente por situaciones que todavía pertenecen a la obra de santificación que Dios va haciendo en el creyente. Hay muchos creyentes que no interpretan esto correctamente y deciden, bueno, pues hasta que mi vida no esté perfecta en todas estas áreas, yo no voy a participar de la cena del Señor. Espérate, que de eso no es que está hablando Pablo. Porque si fuera así, nadie podría participar de la cena del Señor. ¿Ok? Así que vamos a ver exactamente a qué se refiere la confesión con este aspecto. Y aquí yo quiero leerle algunas cosas que dice el comentario. Dice, la confesión habla en el párrafo 8 de dos tipos o clases de recepción indigna. En primer lugar, la del abiertamente inconverso. Por eso dice el párrafo, todos los ignorantes e impíos. A los creyentes no se le llaman impíos, mis hermanos. Los impíos son los no creyentes. La confesión habla en el párrafo 8 de dos tipos o clases de recepción indigna. En primer lugar, la del abiertamente inconverso, y en segundo lugar, la de cualquier otro que participe indignamente. Vamos a hablar por parte del inconverso. La prohibición que toda iglesia local debe llevar a cabo en prohibirle la cena del Señor a un inconverso. Dice, las marcas que identifican al abiertamente inconverso se expresan en las palabras todos los ignorantes e impíos. Esta frase señala claramente a los que estamos considerando como abiertamente inconversos. Ninguna persona que sea ignorante del evangelio y sus verdades básicas puede participar dignamente de la cena del Señor. ¿Cómo podrían tales individuos recordar o conmemorar a un Cristo que no conocen? Es imposible. Un inconverso no puede conmemorar a un Cristo que no es el Salvador de su vida. El conocimiento es esencial para la conversión. Alguien no se puede convertir si no tiene conocimiento de qué es lo que se está convirtiendo. Si no tiene conocimiento del Evangelio,
no puede haber conversión. Por eso es que la predicación del evangelio se tiene que hacer de una manera clara y precisa para que la gente sepa a qué se está convirtiendo. El conocimiento es esencial para la conversión. Más aún, ningún impío puede participar dignamente de la cena del Señor. Su conducta muestra que no tiene una memoria salvadora de Cristo y que es inconverso. Por eso nosotros en esta iglesia local practicamos la ordenanza bíblica del Señor limitada. Por eso cuando nosotros tenemos la cena del Señor, ¿qué es lo que nosotros hacemos? Nos congregamos, ¿verdad? Los miembros oficiales de la iglesia, aquellas personas que han dado testimonio público de su fe y que la iglesia los reconoce como creyentes, esos son los únicos a los cuales nosotros les administramos la cena. Nosotros no damos cena del Señor abierta. Todo el que quiera participar aquí en el servicio, porque es que un servicio vienen personas que son no creyentes, que son inconversas. Y ellos pueden decir que son creyentes, pero como yo no los conozco, ¿me entiendes? Yo no sé quiénes son, aparecieron aquí. Ahora, si yo puedo testificar porque los conozco, porque sé que vienen de otra congregación, porque hay un testimonio público, pues se les da la cena, ¿me entiendes? Pero abrir la cena abiertamente para que todo aquel que quiera participar de ella participe es contrario a lo que la Escritura enseña, mis hermanos. Inclusive hay comunidades de fe que le dan la cena del Señor a los niños. Si ese niño no ha tenido una experiencia de salvación, no ha creído en el Evangelio de Jesucristo personalmente e individualmente, nosotros no somos presbiterianos, mis hermanos, somos bautistas. Nuestros niños no nacen salvos, ni se les infunde gracia salvadora por medio del bautismo. Ellos tienen que tener una experiencia de arrepentimiento, de fe y de conversión individualmente para que puedan participar de la cena del Señor. Y los queremos, los amamos, les instruimos la palabra del Señor, les sembramos el temor de Dios en sus corazones, pero hasta que ellos públicamente, individualmente no hagan una profesión de fe, la iglesia no debe incluirlos en la participación de la cena, mis hermanos. Por eso es que hay un montón de iglesias bautistas que les encanta bautizar niños de 8 y 9 años, irresponsablemente. No, porque entonces, pues sí, se bautizaron, pues han hecho profesión de fe. No, cálmate. Porque hay un montón de niños que a los 8 o 9 años simplemente les gusta que lo metan en la piscina con agua, pero no han tenido una experiencia de conversión. No, el único requisito que tenemos para dar la cena es que sean bautizados en agua. Sí, pero es que hay muchos diablos bautizados en agua que no es convertido. El bautismo en agua no es lo que garantiza la experiencia de salvación de alguien. Es la profesión de fe pública, la evidencia, los frutos de conversión en esa persona. Dice, es un gran pecado que tales personas ignorantes e impías vengan y participen de la mesa del Señor. Viola tanto el tercer como el noveno mandamiento, los asuntos más santos posibles. La confesión no afirma simplemente que sería un gran pecado que los tales participen de la cena del Señor, pero la confesión también afirma que sería un gran pecado que los tales fueran admitidos por parte de la iglesia. Así que aquí hay doble pecado. Peca el inconverso que está tomando o participando de la cena cuando no es creyente, y peca la iglesia al administrarle también la cena del Señor a un inconverso. O sea que hay doble consecuencia, hay doble pecado, tanto al que la toma indignamente por no ser creyente y a la iglesia que irresponsablemente le da la cena del Señor a personas que ellos no pueden confirmar su profesión de fe. Dice, esta afirmación implica que la iglesia tiene el derecho y el deber de guardar la mesa del Señor y rehusar admitir a la mesa a aquellos que son indignos de la misma. La base bíblica para esto es, en primer lugar, nuestro deber de impedir, si podemos, que otros pequen e incurran en culpa. Y en segundo lugar, nuestro deber de no tener comunión o comer con los abiertamente impíos si profesan ser cristianos. Pues hay una persona que profesa ser creyente, porque el mundo está lleno de profesantes, pero su vida privada y pública es contraria a su profesión de fe, y la iglesia está consciente de que su vida es totalmente contraria a lo que profesa. La iglesia tiene la autorización para decirle a esa persona, tú vas a acarrear juicio para ti al participar de la cena
de una manera indigna al no considerar el sacrificio de Cristo, de acuerdo a lo que tú profesas, yo no voy a pecar de eso como iglesia, te vamos a prohibir que participes de la cena. Y hay una autoridad bíblica, hermano. Por eso Mateo capítulo 18, cuando habla de atar y desatar en el contexto de la disciplina bíblica, ¿a qué se está refiriendo? A la autoridad que Cristo le está dando a la iglesia para limitar o para permitir a que las personas sean beneficiarios de la comunión y de los beneficios que significa ser parte de una comunidad de fe. ¿Ok? No es un tema popular. No, Ajá. entonces, yo pertenezco a una comunidad de fe. Uh-huh. Y sé que hay personas, pues, que obviamente dicen que son cristianos, pero no están viviendo una vida. Y los frutos indican lo contrario. Y entonces uno se acerca, pues, al pastor de la iglesia y le dice, pastor, fulano y fulana están conviviendo. Ajá. ¿Cómo es posible que se les dé la cena del Señor? Yeah. Pero entonces me veo obligada a sentarme con el caso de la comunidad de fe donde yo voy, no es muy grande, una vez se hizo sentado en una mesa Uh-huh. y participaron nomás Yeah. ellos, Yeah. llamándose cristianos, Uh-huh. porque había una persona inconversa y lo que hicieron fue que a ella no se la dieron. Pero entonces uno le hace la pregunta, ¿y por qué fue la fulana que no deberían sentarse? Entonces uno se examina y entiende que sí. Entonces, ¿qué se hace uno? ¿Partícipe de ese pecado? No, yo no llegaría a decir que usted se hace copartícipe, pero si el líder o pastor de esa congregación tiene conocimiento de que esa persona no debería estar participando de la cena, porque en este caso profesa ser creyente, pero todavía vive en unión libre, o sea, está en fornicación, la responsabilidad cae sobre el líder de esa iglesia. Correcto. Ahora, eso lleva entonces a un problema eclesiológico, porque entonces tú admites a la cena personas que, número uno, no son miembros de la iglesia. O sea que en nuestro contexto hispano hay un problema serio con la membresía de la iglesia. Nosotros solamente permitimos que los miembros de la iglesia participen de ciertos beneficios. Personas que no son miembros de la iglesia, nosotros no les invitamos a que participen de estos beneficios. ¿Me entiendes? Ellos son miembros recibidos en plena comunión. Pues es un problema eclesiológico, ¿me entiendes? Es un problema eclesiológico, porque esas personas, si siguen viviendo en ese estado, es una indicación de que no hay verdadera conversión. ¿Ok? Entonces, el pastor o líder de esa comunidad está habilitando a que esa persona continúe en ese estado sin haber una confrontación bíblica. ¿Me entiendes? El deber de ese pastor es decirle, mira, nosotros queremos que tú sigas siendo expuesto a la palabra del Señor. Nosotros queremos que tú sigas escuchando el evangelio, pero el evangelio y tu profesión de fe te debe llevar a un cambio de vida. Y si tú decides seguir viviendo en este estado, primero provéeme las razones por las cuales tú quieres seguir viviendo en fornicación. No, pues porque simplemente no creemos en el matrimonio. Respuesta equivocada. Respuesta equivocada. O te casas o no puedes ser miembro de la iglesia. O te casas o te separas o no puedes seguir siendo miembro de la iglesia. Cuando tú resuelvas tu situación matrimonial, entonces te recibimos como miembro de la iglesia. Pero el problema es que el proceso de membresía en nuestras iglesias es muy débil. ¿Me entiendes? Muchas veces los pastores no quieren ese conflicto de tener que decirle a una persona, lamentablemente no te podemos recibir en la membresía hasta que tú no arregles estos procesos y estas situaciones en tu vida. No quieren llamar a la gente al arrepentimiento porque saben que se les van a ir. ¿Me entiendes? Entonces ahí es culpa de ese pastor o de esa iglesia el ser irresponsables en ese sentido. Situación lamentable, pero como esa situación hay miles de situaciones en el mundo de comunidades de fe que lamentablemente permiten que todo tipo de personas participen de la cena. ¿Ok? Yo tengo una pregunta. Sí. No me queda claro, estoy pensando en que cuando dice la confesión, que obviamente, ¿verdad?, que está en 1 Corintios, que ellos pues acarrean con y beben juicios para sí mismos. Sí. Si son no creyentes, ya están en juicio. Es correcto. De por sí. Es correcto. Pero no especifica qué clase de juicio
o qué es lo especial, lo esencial o lo diferente que van a acarrear, porque, o sea, vamos a poner en el peor de los casos. O sea, si esas personas, ellos están viviendo en el peor estado, pueden estar como quieran, porque están separados de Dios. Yeah. Punto. ¿Qué más otro juicio van a tener? El endurecimiento de sus corazones. Porque ellos pueden como quiera, que eso es otra cosa, eso era otro punto que quería tocar. Obviamente tú tienes una persona que pasa por eso, ¿verdad? Obviamente todos nosotros hemos pecado antes de venir al Señor, y todavía somos pecadores, pero ¿En qué manera? De la manera que el vocabulario fuerte que se está poniendo, que se escribe ahí, es casi como si se entendiera. Yo sé que no es así, como si se entendiera que es algo último que pasa. Pero la gente se puede arrepentir de eso, obviamente. No es un estado último, no es una consecuencia o una pena que vaya a ser la última decisión por ellos tomar la cena, porque pues obviamente se arrepienten de muchas cosas. Bueno, varias cosas. Bueno, antes de confundir un poquito el tema. Cuando la confesión y la Biblia habla de que una persona toma la cena del Señor indignamente, se está refiriendo a una persona que no está considerando las implicaciones del Evangelio en su vida. Es una persona que, en algunos casos, es una persona que no ha confesado a Cristo como su Señor y Salvador en su vida y insiste en participar de una ordenanza que no le corresponde, ¿ok? Ya sea por tradición, ya sea por costumbre, ya sea por religiosidad, ya sea por muchas razones que mucha gente participa de esta ordenanza sin realmente haber experimentado una obra de nuevo nacimiento en su vida. Okay. Eso es un detalle. Ahora, ¿en qué manera se manifiesta el juicio de Dios sobre una persona que ya está en condenación? ¿Verdad? Que es una de las preguntas que uno de los comentarios que trajiste. Bueno, Romanos capítulo 1, versículos 18 en adelante, nos da índices de cómo Dios manifiesta su juicio sobre aquellos que ya están en condenación. Cuando dice que Él los entrega, ¿me entiendes? Llega la persona que persiste en rechazar el evangelio que se le está siendo predicado, porque ¿qué es la ordenanza de la cena del Señor? Es una proclamación pública de la obra de Cristo. Y que yo estoy reconociendo la obra de Cristo a favor de mis pecados. Pero si yo con ese conocimiento intelectual decido seguir rechazando el evangelio de Jesucristo, Dios opera su juicio en esas personas entregándolo a los vicios, entregándolo a la idolatría, endureciéndoles el corazón más de lo que lo tienen endurecido. Eso es una manera en que se manifiesta el juicio de Dios sobre aquellos que participan de la cena del Señor indignamente. Porque están queriendo... Es como una afrenta, ¿me entiendes? Es como que yo voy a seguir participando de esta cena, aunque la realidad es que yo no debo estar participando de esta cena. Eso es una manera en que el juicio se manifiesta sobre los no creyentes. Porque ahora la confesión va a hablar acerca de aquellos creyentes que profesan ser creyentes y aún así manifiestan una serie de conductas pecaminosas donde no hay arrepentimiento. Porque eso también el capítulo 11 de Corintios habla acerca de eso. Lo que pasa es que yo lo veo y todavía, y yo entiendo, obviamente, Romanos 1 y todo eso, pero que quizás es el tono que se usa. Obviamente que es como si fuera terminal, tú sabes, es la última consecuencia. Aún la gente que describe en Romanos 1. O sea, después de ahí puede haber arrepentimiento. Bueno, yo entiendo a la luz de la palabra de Dios que cuando Dios entrega a una persona, yo no he visto un caso bíblico de una persona que haya sido entregada y que haya venido luego al arrepentimiento. Lo que pasa, bueno, pero hubo arrepentimiento en 1 Corintios. Ese hombre que salió de esa comunidad y volvió. Por eso, Pablo lo excomulgó de la comunidad. Se puede, por eso es que te digo que es que puede ser a nivel de interpretación. Cuando habla de entrega, obviamente yo no soy Dios y yo no sé hasta qué punto, ¿ves? Porque entregar se puede ver de esa manera, como en ese caso de ese hombre que se fue, entregué y volvió de nuevo.
Y los aceptaron de nuevo. Yeah. ¿Verdad? Pero mira, el texto revela, pero es que el texto revela ciertos detalles que son importantes. En el caso de 1 Corintios capítulo 5, dice Pablo que él lo entregó para destrucción de la carne. ¿Ok? ¿A qué se refiere esa expresión? Se refiere a que como esa persona ahora está desprotegida del cuidado de una iglesia local, ¿ok? De aquellas personas y hermanos en la fe que lo pueden ayudar en su situación, está desprotegida, está totalmente sacada hacia afuera. Esa persona va a experimentar aquí en la tierra, en su vida, va a experimentar las consecuencias de su pecado. Ahora, eso, 1 Corintios 5 no afirma que eso era un no creyente que fue excomulgado de la iglesia. Esto era una persona que profesaba ser creyente, ¿ok? Que lo más probable, por desobediencia, por rebeldía, por falta de santificación en su vida, estaba viviendo de la manera en que estaba viviendo. La iglesia se hizo de la vista gorda, no quiso hacer nada. Pablo tuvo que intervenir, decirle a los líderes, ustedes están envanecidos, sáquenlo de la iglesia, ¿me entiendes? Lo excomulgaron totalmente de la iglesia, pero luego vemos más adelante que hubo arrepentimiento, porque en 2 Corintios dice que por favor recíbanlo de nuevo. Esa es la diferencia entre un creyente obstinado y un no creyente obstinado. Son dos categorías totalmente distintas. El creyente obstinado, dice 1 Corintios capítulo 11, que también puede experimentar castigo sobre sí. Porque dice el texto, miren, vamos a 1 Corintios capítulo 11, que es donde vamos a llegar. 1 Corintios capítulo 11, versículos 27 en adelante. Dice, de manera que cualquiera que comiere este pan o bebiere esta copa del Señor indignamente será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. En otras palabras, es una persona que está teniendo en poco la obra que Cristo hizo en la cruz. ¿Ok? Versículo 28. Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba de la copa. ¿Quiénes son los únicos que pueden probarse a sí mismos? Los creyentes. Los no creyentes no se pueden probar a sí mismos. Y fíjate que es la misma expresión que Pablo utiliza en 2 Corintios capítulo 13 cuando dice, examinaos a vosotros mismos para ver si estáis en la fe. ¿Ok? Porque el que come y bebe indignamente sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. Es una persona que profesa ser creyente. Bueno, en este caso vamos a partir del no creyente. Una persona que es no creyente y no está tomando en cuenta lo que significa la cena del Señor, está comiendo y bebiendo juicio para sí. Esa persona, su corazón va a ser endurecido y en muchos casos Dios los entrega a pasiones, a la idolatría, a la inmoralidad, para que siga viviendo lo que ama en su corazón. En el caso del creyente es distinto. Versículo 30. Por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros y muchos duermen. Ahora, estos textos no están diciendo que esos creyentes no son creyentes. Está diciendo que esos creyentes van a experimentar aquí, por causa de su desobediencia, las consecuencias de su pecado. Y las consecuencias del pecado se manifiestan en este versículo de varias maneras. Acuérdate que la iglesia de Corintio es una iglesia que está en Corintio y Corintio es una ciudad muy inmoral. ¿Ok? Porque dice, por lo cual hay muchos enfermos. ¿Por qué? Porque la persona que practica la inmoralidad sexual constantemente, como un hábito constante, ¿a qué se expone? A la enfermedad. Se expone a la enfermedad sexual en este caso. Este asunto de las enfermedades sexuales no es nada nuevo. Esto lleva siglos y siglos y siglos. Dice, por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros. Porque ¿qué es lo que hace el pecado en la vida de un creyente? Lo debilita espiritualmente. Si no hay arrepentimiento, y muchos duermen. Estos son los casos, mis hermanos, donde Dios practica y lleva a cabo su disciplina a sus hijos. Y en muchos casos el Señor le quita la vida. Es así de sencillo, mi hermano. El Señor le quita la vida. El Señor tiene el poder para quitar y para ponerla. Si pues nos examinásemos a nosotros mismos, no seríamos juzgados. Mas siendo juzgados,
somos castigados por el Señor para que no seamos condenados con el mundo. ¿Okay? Es la diferencia entre un no creyente y un creyente. Hay creyentes que Dios les quita la vida por su rebeldía, por su obstinación, por su pecado, pero no son condenados, porque dice el texto bien claramente, dice, mas siendo juzgados somos castigados por el Señor para que no seamos condenados con el mundo. ¿Ok? Estableciendo una diferencia. El que es no creyente está condenado, pero el que es creyente y está viviendo una vida en rebeldía a la palabra del Señor y aún así decide participar de una manera obstinada de la cena del Señor sin arrepentirse de sus pecados, está comiendo juicio, está comiendo y bebiendo juicio para sí. Sí, que será Aquí dice confusión. que nos examinemos a nosotros mismos. O sea, nosotros debemos hacer un autoexamen todos los días de nuestra vida. Correcto. Porque le fallamos al Señor. Bien. Y tenemos esa oportunidad de ir en intimidad donde el Señor y decirle, Señor, esto me está. Claro, estoy pecando de esta manera. Esto me Bien. está molestando, o esto está buscando, o algo está pasando. Pero qué bueno que nos da la oportunidad que vayamos en intimidad y se lo confesemos a Él. Correcto. Pero llega un momento donde la lucha es tan fuerte que hay que buscar una ayuda espiritual, obviamente pues en este caso del nivel espiritual que te puede ayudar para que entonces tú y te da unas herramientas, aparte que nosotros tenemos la Biblia. Claro. Número 1, en el caso mío, y esto es bien en el caso mío, yo no sé mentir, yo no puedo mentir, a mí me lo notan. Mi mismo hermano de New Jersey, cuando lo llamé para venir acá a New Jersey, estuvimos hablando en meses. Es que tú no mientes ni jugando. Ellos están observando mi conducta. La gloria sea para el Señor. Y ha habido ocasiones que he hecho algo y el Espíritu Santo me ha corregido. Pues entonces Dios nos da la oportunidad de todos los días de nuestras vidas, entonces, porque mire mi hermano, nosotros no le podemos ocultar nada al Señor. Así mismo es. Nada, pues mejor díselo a Él mientras tienes oportunidad de que entonces tu pecado no sea expuesto. Claro. Públicamente. Todos tenemos lucha, todos somos tentados. La palabra dice que no es pecado ser tentado, que el pecado es ceder a la tentación. Así que todos los días el Señor nos da la oportunidad de que nos autoexaminemos, correcto, de que reconozcamos al Señor, te estoy fallando en esto, pues el pecado me está llamando, mire, y el Señor tiene misericordia, pero no podemos ser reincidentes. Sí. La diferencia entre el no creyente y el creyente es que el no creyente no se examina. El creyente sí se examina porque obviamente el Espíritu Santo está dentro de él. Ahora, aún el creyente, dice Hebreos capítulo 10, que Dios al que recibe por hijo lo castiga, ¿me entiendes? Hay tal cosa como la disciplina del Señor. Y cuando una persona ha sido salvada, nacido de nuevo, justificado por medio de la fe, acuérdate que hay una promesa de salvación sobre esa persona, ¿me entiendes? O sea, Dios no le va a quitar la salvación que ya le dio. Pero, si eso significa que lo tiene que matar para llevárselo, Él lo va a hacer. ¿Me entiendes? Él lo va a hacer. Y en este caso habían creyentes que estaban enfermos, estaban debilitados y algunos habían muerto por causa de su pecado no arrepentido, mis hermanos. ¿Ok? Pero hay, como dice el texto, dice, si pues nos examinamos a nosotros mismos, no seríamos juzgados. Es ahí donde el creyente se examina y reconoce, yo tengo todas estas áreas pecaminosas en mi vida, pero dice tu palabra en Primera de Juan, si alguno ha pecado, abogado tenemos para con Cristo, a Jesucristo, el justo. Él es fiel para perdonarnos. El no creyente no hace esa confesión. La confusión mía era cuando estaba hablando de eso, porque agarré el mismo juicio aún si lo hacen en ignorancia, ¿entiendes? Y entonces yo creía que cuando estaba hablando de juicio. Exacto. Okay. Estaba hablando porque si alguien lo hace en ignorancia, entiendo que como esto se hace a capacidad de la iglesia, pues fallamos nosotros, el que se le da la cena, porque estás diciendo que eres parte del cuerpo con nosotros cuando lo estás ofreciendo. Claro, hay una responsabilidad de la iglesia en instruir debidamente. Pero entonces esa persona que quizás, ¿verdad? Está bien intencionada en ese sentido, creyendo que es creyente, pues entonces la toma. ¿Entiendes? Porque hay personas muy religiosas que no son creyentes en absoluto. Claro.
pero respetan a Dios y todas estas cosas. Entonces, esa era mi línea. Yo estaba como confundido en ese sentido. Okay. No sé si esto te ayudó a aclarar algo, lo que explicamos. ¿Te queda alguna duda? Sí. Ok. Mire, voy a seguir leyendo aquí lo que dice el comentario. Ya hablamos de los no creyentes, ¿verdad? Ahora dice, por parte de los aparentemente convertidos. No es solo posible que los abiertamente inconversos cometan un gran pecado participando de la cena del Señor. Es también posible que miembros de buena reputación de las iglesias tomen la cena indignamente. Son los tales quienes son designados específicamente con las palabras quien quiera que los reciba indignamente. En la segunda mitad del párrafo 8 hay 3 preguntas importantes que deben ser respondidas aquí. Número 1, ¿qué significa ser culpable del cuerpo y de la sangre del Señor? La frase del cuerpo es un genitivo de referencia. Peca contra el cuerpo y la sangre del Señor profanándolos. Trata el pan y el vino que los simbolizan como alimentos corrientes. O sea, en otras palabras, es la actitud de una persona que profesa ser creyente de decir, esto es simplemente un pan y un vino, ¿qué importa cómo qué actitud yo me los tome? No va a haber ningún tipo de consecuencia. ¿Me entiendes? Hay una actitud de parte de esa persona. Sí, que es como que lo toman ligeramente. Ligeramente. No está tomando y meditando en la importancia y en el simbolismo de lo que representa la cena del Señor. Dice, esto es una violación del tercer mandamiento, tomar el nombre de Cristo en vano. ¿Cuál es el tercer mandamiento? No tomarás el nombre de tu Dios en vano. Una persona que profesa ser creyente, pero vive totalmente contraria a su profesión de fe, está tomando el nombre del Señor en vano. ¿Me entiendes? Por eso en Mateo capítulo 7, en aquel día muchos dirán, Señor, Señor, pero en tu nombre no hicimos tantas cosas. Apartaos de mí, hacedores de maldad, nunca los conocí. Dice, es tratar los símbolos del cuerpo y la sangre de Cristo como si fueran pan y vino corrientes y no pensar en ellos o actuar con respecto a ellos en consonancia con su verdadero significado. Tal culpabilidad es muy grave y acarrea a individuos e iglesias culpables de los mismos juicios temporales y disciplinarios, pero no es imperdonable. Porque hay perdón, si ese creyente es verdadero y ha nacido de nuevo, hay perdón para esos creyentes. Por eso dice, hijitos míos, si alguno ha pecado, abogado tenemos para con Cristo, ¿verdad? Pero tiene que haber arrepentimiento, tiene que haber confesión por parte de esa persona. Y mira si las iglesias acarrean juicio. ¿Qué fue lo que le pasó a la mayoría de las iglesias de Apocalipsis? El Señor les habló directamente, arréglense, porque si no voy a quitar el candelero de entre medio de ustedes. O sea, les está diciendo, ustedes van a dejar de existir como iglesia. Y el juicio cayó sobre esas iglesias, ¿me entiendes? Pero eran creyentes, eran iglesias, y Dios les habló como iglesia. Solamente habían 2 iglesias de las 7 a las cuales Él no las trató como iglesia. Las otras 5 Él las trató como iglesia. ¿Qué es participar entonces de la cena indignamente? La dignidad aquí no es cuestión de mérito legal, sino de decoro evangélico. Existe tal cosa como la dignidad evangélica. La dignidad, en primer lugar, es cuestión de recordar a Cristo en nuestra participación. Por eso cuando nosotros estamos participando de la cena, nosotros estamos recordando a Cristo y lo que Él hizo en la cruz. Dice, la dignidad en primer lugar es cuestión de recordar a Cristo en nuestra participación con fe y personalmente. En segundo lugar, examinándonos a nosotros mismos, probándonos y aprobándonos como los que están recordando a Cristo en la cena y no pensando en la cena simplemente como un alimento común. Porque miren, porque en Primera de Corintios, capítulo 11, versículos 33 en adelante, mira lo que dice. Así que, hermanos míos, cuando os reunís a comer, esperaos unos a otros. Si alguno tuviere hambre, come en su casa para que no os reunáis para juicio. Las demás cosas las pondré en orden cuando yo fuere. ¿Qué era lo que estaba pasando? Que venían esmayados a participar de la cena del Señor. ¿Me entiendes?
Y no es como nosotros la llevamos a cabo aquí, que es simplemente el pedacito de pan y el vino. No, no. Esto era una cena. O sea, esto era como una gran evento familiar que se hacía, donde en un momento dado, entre todo lo que comían, partían el pan y participaban del vino junto en memoria, ¿verdad? Del nuevo pacto en Cristo Jesús. Pues habían aquí algunos que estaban llegando a la reunión de la cena de los hermanos a practicar glotonería. Y había discrimen. Y había borrachera. Los ricos discriminaban a los pobres porque los pobres no podían traer nada. No esperaban a que los pobres llegaran a la mesa. Cuando llegaban los pobres a la mesa, ya se habían jampeado toda la comida. Ahora esta gente le sigue, o sea, esto le da el sentido a lo que se refiere tomar la cena del Señor indignamente. Sigue diciendo, en tercer lugar, discerniendo el cuerpo, apreciando por fe el santo simbolismo y el significado espiritual de la cena. Y en cuarto lugar, juzgándonos a nosotros mismos, emitiendo juicio por no recordar a Cristo en la cena y arrepintiéndonos de tal fallo. Si verdaderamente creemos que la cena simboliza la muerte del Señor y participamos de ella conscientes de esa realidad, somos dignos de tomar la cena. La dignidad no consiste en realizar un examen morboso y supersticioso de nuestras vidas durante los días anteriores, que era lo que le pasaba a Martín Lutero, que pasaba 5 horas confesándose con el cura el sacerdote del monasterio donde él estaba, porque él tenía como una obsesión insaciable de todas las áreas pecaminosas que había en su vida. Dice, consiste en una comprensión seria y creyente de lo que estamos a punto de hacer. Consiste en ver la mesa del Señor como lo que es y tomarla como un pecador arrepentido y creyente. Pablo no anima en ninguna parte a los cristianos a que se mantengan alejados de la mesa. En todas partes los anima a venir de forma correcta. Mantenerse alejado de la mesa es una afirmación de que rehúso arrepentirme de mi actitud profana hacia la mesa del Señor. ¿Ok? ¿Cuál es el juicio en que se incurre? Es la tercera pregunta. Acuérdate que decía 3 preguntas que hay que contestar. Bueno, entonces, ¿cuál es el juicio que se incurre la persona que toma la cena indignamente? Dice, es enfermedad temporal y muerte. Tales versículos como este han sido encajados en la idea contemporánea de la creencia fácil y el cristianismo carnal. Esto justifica, ¿verdad?, esa enseñanza de que no, es que son cristianos pero son carnales. No, se tienen que arrepentir de esa conducta. Esto no es una licencia para que simplemente sigan viviendo una vida carnal. Se tienen que arrepentir de esa conducta. Dice, han sido utilizados para reforzar su negación de la necesidad de la perseverancia de los santos. En este sistema, el no perseverar da como resultado la muerte física, no la muerte espiritual. ¿Ok? Porque nosotros creemos en la perseverancia de los santos, ¿me entiendes? Pero eso es en el aspecto espiritual. Pero si un creyente está caminando obstinadamente, una de las maneras en que Dios puede manifestar su castigo es simplemente quitando de la vida. ¿Ok? Primera de Corintios 11:30 se utiliza generalmente como el primer testigo. No hay razón para creer, ciertamente una buena razón para no creer, que el cristiano puede ser castigado con la muerte, según Primera de Corintios 11:30. Obviamente está refiriendo a la muerte espiritual. El que está en Cristo está seguro en Cristo. Pero eso no lo elimina de las consecuencias de su pecado aquí en la tierra no arrepentido. No, de hecho, el creyente que está pasando por eso, una de las consecuencias de eso, como está débil, es pensar mientras está pasando por esas cosas que ha perdido la salvación o que correcto. Tiene esa duda en contraste a un creyente que está fuerte y sabe que sigue siendo pecador, pero está seguro en el Señor. Correcto. ¿Alguna duda, alguna pregunta relacionada a este tema, mis hermanos? No me pregunte de los 7 caballos del Apocalipsis. De este tema, ¿ok? Sí. He escuchado que algunas familias lo practican hacer al Señor como parte de su devocional de familia. Si los niños no son creyentes, pues los dejaría participar solo para enseñarles, pero
Si quieren tener una cena como familia, es otra cosa. Pero en el momento en que el padre de esa familia dice, vamos a participar de estos elementos en recordatorio, ¿verdad?, del Evangelio de Jesucristo, ya ahí la cosa cambia. ¿Me entiendes? Ya ahí la cosa cambia porque entonces le estás dando a niños que no han creído en el Evangelio o a participantes de esa familia que no han creído en el Evangelio algo de lo cual ellos no deban participar. Pero hay otro detalle muy importante. En la medida en que sea posible, porque hay excepciones, pero en la medida que sea posible, los creyentes deben participar de la ordenanza en el contexto de una comunidad de fe. Esa debe ser la regla. Hay excepciones, pero la regla es que deben ser participantes de esto junto con otros hermanos y hermanas en la fe como un testimonio público de su profesión en Cristo. ¿Okay? Ese es por lo menos el patrón bíblico. Que puedan haber excepciones, sí, como ese es un caso. Pero yo no entiendo por qué una familia debe estar celebrando la cena del Señor separada de la comunidad de fe a la cual pertenece. ¿Me entiendes? Tendría que proveerme algunos tipos de referencias bíblicas del por qué lo haría de esa manera. ¿Me entiendes? No, hay razones. Una de ellas, estaba pensando ahorita cuando estaba hablando de eso, y una de las razones es, obviamente si te vas a las visiones, iglesias como en la China, en Arabia y sitios así, claro, que ellos están básicamente escondidos. Sí. Y de hecho, si te vas a Hechos cuando estaban empezando, a lo mejor, tú sabes, de algunas maneras, tú sabes, no todos podían congregarse a lo mejor al principio. Y yo puedo ver cómo es que eso puede funcionar fuera del componente de lo que es Claro. la iglesia local. Eso serían excepciones, obviamente. Pero aún así se le debe administrar o solamente se le debería dejar participar a personas que han hecho una profesión claro, individual. Claro, sí. Yeah. Y también cuando la iglesia no lo hace Rutinariamente. Sí. Yo conozco de algunas iglesias, inclusive algunas iglesias reformadas, que lo hacen una vez al año. Yo no podría decir que están bien o mal en hacerlo, pero por lo menos lo hacen, ¿me entiendes? Así sea una vez al año, pero lo hacen. La decisión de cuánto tiempo, cuántas veces lo administran, eso es una decisión muy individual. Nosotros tratamos de tenerla unas 4 o 5 veces al año, es lo que tratamos de tenerlo como iglesia local. Y una de las razones por la cual lo hacemos así es por el aspecto de la renovación de la membresía. Porque nosotros tenemos gente que está con nosotros y luego no están, ¿me entiendes? Pero también tenemos gente que va llegando nueva a la iglesia, que también en un momento dado, si quieren pertenecer a la comunidad de fe, pues tienen que pasar por el mismo proceso que todo el mundo pasa, ¿me entiendes? Para que nosotros como iglesia podamos confirmar, esto es un creyente que desea ser parte de esta comunidad de fe, ¿me entiendes? Esa es una de las razones por las cuales la celebramos 4 o 5 veces al año, para dar tiempo a esa renovación entre los creyentes que van saliendo y los creyentes que van entrando. ¿Ok? ¿Alguna otra duda o pregunta?